Buenos días. El tema de la clase pasada, estábamos hablando sobre los gérmenes y el arma mortal, y también Cortés inicia la conquista de México. Ricardo, ¿qué recuerdas de la clase pasada? Hablando sobre la conquista de Cortés, ¿Qué más? sobre enfermedades que le favorecían a los europeos. ¿Qué más? ¿Cuándo fue que inició eso? ¿En qué año? Mil, 1400. Era que no me sabía ayer. Sí, 1437. te lo dejaré como duda, ¿ya? Oh, El, si visualizas el pedacito que está aquí, eso habla del tema pasado, sobre Cortés inicia la conquista de México. ¿Ok? Entonces sigamos con La noche triste y la caída de la capital. Ricardo, recuerdo. De pronto llega la noticia que los mexicanos han revelado y que Álvaro está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas. Y logra recuperar la plaza, pero entonces todos los mexicas se levantan en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques, lo hace, pero es asesinado. Y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520. En la huida conocida como la Noche Triste, los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas, con lo que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México. Hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenoch- Tenochtitlán por agua y tierra, con sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así a 300 kilómetros del mar y a más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto me de, equivoco. Este es del tema de abajo. El de acá es el tema de ayer. Aquí continúa ya. el 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron en la batalla perecieron de viruela, pues la epidemia se había extendido ya por toda Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaban el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde. Ya, ahora, ¿qué entendiste con lo que acabaste de leer? ¿Cuál sería tu concepto? Que fue a la costa a dar batalla y logró vencer a la tropa ¿Qué más? y a los oficiales para que no puedan pasar a su lado. ¿Y Ay, que Atahualpa por quién fue asesinado? ¿Mandé? Atahualpa, ¿por quién fue asesinado?
Nada, tranquilo, eso no salió ahí. A ver. Entonces, con el tema de la noche triste y la caída de la capital, fue ocurrida en el año 1520, el 30 de junio. En ese entonces fue la derrota unida por Hernán Cortés y sus tropas españolas a mano de mexicas en la capital azteca. Mm. Ese evento se dice que marcó un punto de infección a la conquista de México, obligando a los españoles a huir de la ciudad bajo la oscuridad de la noche y sufrimiento. Ahí fue cuando sufrieron lo que fue grandes pérdidas. En contexto, Hernán Cortés, con sus soldados españoles y aliados, un segundo, habían logrado lo que era entrar en noviembre de 1519 y había tomado por rehén al emperador. También la tensión entre los españoles y los mexicas creció, especialmente tras la matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado, lo que desencadenó la furia de los mexicas. El desarrollo de la noche triste y la caída de la capital, que fue ante la creciente hostilidad, fue cuando Cortés intentó huir en la noche 30 de junio, aprovechando la oscuridad. Los españoles fueron descubiertos y atacados por los mexicas, quienes le causaron numerosas bajas. También los españoles perdieron gran parte de su equipo y también se estima que entre unos 400 y 800 soldados españoles murieron y fueron capturados, además de miles de aliados indígenas. Entonces, las consecuencias de la Noche Triste y la caída de la capital fue que la Noche Triste supuso una gran derrota para los españoles, quienes se vieron obligados a retirarse para reagruparse. También la derrota marcó un antes y un después en la conquista, demostrando que los mexicas eran capaces de derrotar a los españoles. México. Y la Noche Triste también es recordada por un episodio clave de la historia de la conquista de México y un símbolo de la resistencia a México. Ricardo, ¿por qué se llama la Noche Triste y la caída de la capital? Ricardo, ¿por qué crees que le llamaron la Noche Triste? Cortés, huyó de ese lugar. ¿Por qué? Por Cortés, ¿no? Ya, correcto, porque según la leyenda, fue el lugar donde Hernán Cortés lloró su derrota ante los mexicas durante la conquista de México. Entonces, por eso fue que se le dieron nombre La Noche Triste. Fue cuando cuenta la historia, si no mal recuerdo, fue cuando también perdió los hombres y los tesoros y se sentó a llorar bajo un árbol en la calzada. Por eso se llama Noche Triste, porque se debe a la derrota española y la supuesta reacción de Cortés en su lugar, mientras que el nombre Noche Victoriosa
busca destacar lo que fue la resistencia indígena. Entonces, ¿qué conquistó Hernán Cortés? En el año 1521, Hernán Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, conquistó lo que fue la ciudad de Tenochtitlán. También los soldados aztecas ganaron lo que fue la batalla en esa noche triste y obligaron al ejército español a abandonar su ciudad. Y el ejército español perdió casi todo su equipo y el oro que se llevaron. Como les estaba comentando, entre 400 y 800 soldados españoles murieron y otros fueron capturados. Y lo que ocasionó la escena del árbol de la noche triste fue que Pedro de Alvarado, dejando al frente de las expediciones al temer un ataque de los indios, emprendió feroz matanza contra los asistenses a una ceremonia religiosa. En respuesta a la agresión, miles de guerreros atacaron a los españoles en una batalla que duró 2 días. ¿Y qué pasó después de la noche triste? Bueno, la llamada batalla de Otumba es el desenlace de las cruentas persecuciones que Cortés y su gente sufren tras la huida de Tenochtitlan en la noche triste. Y el conflicto había iniciado con la matanza del Templo Mayor por parte de Pedro Alvarado. Daniela, buenos días. Buenos días, Miss. Sigamos con el tema La noche triste y la caída de la capital. En esto se enlaza también quién traicionó a los aztecas. Se dice que Malicín, que fue una mujer clave en el sometimiento de los pueblos mesoamericanos bajo el yugo español. No obstante, los relatos históricos la ubican como una villana que le dio la espalda a los mexicas para ayudar a Hernán Cortés y sus aliados a conquistar el territorio que actualmente se conoce como México. Entonces, si no mal recuerdo, Ricardo, ¿recuerdas en qué año murió Hernán Cortés? Eso vimos el día de ayer. 1537. No, esa fue el último viaje que hizo. ¿Qué año me dijiste? 1537. No, casi. 47, Miss. Sí, murió en el año 1547. En ese año fue que murió. Sigamos con el resto del continente. Daniela, ¿me puedes ayudar leyendo? Sí, Miss. Tenés- A Ya, mi minuto del siglo. Miss, disculpe, ¿qué siglo es ese? 16. En el siglo XVI, es decir, hace 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de aconciaciones en México se repitieron. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Alapumpa. Ejecutaron al
inca para desalzarse al pueblo, que lo consideraba hijo de Dios. Hicieron alianza con pueblos resentidos con la denominación imperial inca, como los huenca, chacarich, chimo y chachapo, y otros que consiguieran de sus lados. También en ese proceso tuvo sus horrorosos papel de violales, que mataran millones de hombres, mujeres y niños. Corte fue a la corte derrota a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno. Logró convencer a las tropas oficiales de pasarse a su lado para ganarse el favor de la corona, y envió un barco español cargando de oro, piedras preciosas. Piedras preciosas. Sí, mis. Ah, estabas leyendo acá. Sí, porque pensé que continuaba con la lectura. Ah, ya, ya, no te preocupes. Ya un segundo. Y ahora sí, sigamos con el resto del continente. Vamos a dar una explicación para que puedan entender. A ver, Hernán Cortés, reconocido por la conquista del Imperio Azteca, también contribuyó a la expansión española en el continente americano, aunque no fue el único responsable de la exploración y la conquista del resto del continente. Su expedición desde Cuba, sin autorización, marcó un punto de inflexión en la historia de México. Por otros conquistadores y exploradores españoles continuaron expandiendo el dominio español a otras regiones. La conquista del Imperio Azteca, liderada por Cortés, fue un evento crucial en la historia de América, donde el choque entre los españoles y sus aliados indígenas contra la Triple Alianza Azteca resultó en la caída de uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. Sin embargo, la expansión española no se detuvo allí. Otros conquistadores y exploradores, como Francisco Pizarro, continuaron la conquista y la colonización de otras regiones del continente, llevando la influencia española a diferentes partes de América. Y la figura de Cortés se dice que también es compleja, admirada por algunos como un héroe que llevó la civilización española a tierras desconocidas y criticado por otros por la destrucción de culturas indígenas. Entonces ahí fue cuando su legado incluye la fundación de ciudades, la introducción del idioma español y la función del cristianismo, pero también la imposición de un sistema colonial que tuvo un impacto devastador en la población nativas. Y con respecto al tema de Atahualpa, que fue asesinado por los españoles, él fue el último emperador inca, Atahualpa, que fue ejecutado por los españoles liderados por Francisco Pizarro en 1533. Los españoles lo acusaron de idolatría, rebelión y asesinato de su hermano Huáscar.
Ahí fue cuando este, lo sentenciaron a muerte inicialmente con la pena de muerte por fuego, pero finalmente fue ejecutado por garrote vil tras su bautismo. Entonces, la captura y muerte de Atahualpa marcó un punto de inflexión en la conquista española del Imperio Inca. A pesar de que el Atahualpa ofreció un gran rescate en oro y plata a cambio de su libertad, los españoles no cumplieron su promesa y lo ejecutaron. La muerte de Atahualpa desarticuló la resistencia inca y allanó el camino para la conquista española del imperio. Después de eso fue la ejecución de Atahualpa en un evento controvertido en la historia de la conquista española de América y se considera un acto de traición y crueldad por parte de los españoles. Entonces la muerte de Atahualpa no solo puso fin al imperio incaico, sino que también marcó el inicio de una nueva era de dominación española en la religión andina. Las razones de la ejecución con Atahualpa fueron por acusaciones, fue por el asesinato de Huáscar, el pago del rescate y el temor a la resistencia. Y las consecuencias, bueno, ya les comenté que la muerte de Atahualpa marcó un punto de inflexión en la conquista del Imperio Inca y también la ejecución de Atahualpa causó conmoción entre los incas, pero también generó desconfianza y resistencia hacia los españoles. Entonces, ¿qué hicieron los españoles en contra de Atahualpa? Fue la pelea entre Huáscar y Atahualpa. El vencedor Atahualpa no llegó a disfrutar de su victoria definitiva, disculpen, ya que Francisco Pizarro con sus 180 soldados españoles capturó a Atahualpa y ahí fue cuando lo asesinaron cruelmente. Entonces, Ricardo, ¿quién asesinó a Atahualpa? Daniela, Fueron los americanos mismos. los españoles. Ajá, Ah, sí. ¿Y qué ofreció Atahualpa a los españoles por su libertad? Daniela, creo que una alianza mismo. claro, sí, también pidió alianza, les ofreció plata, les ofreció oro, bueno, se los dio. Ricardo, ¿qué ofreció Atahualpa a los españoles por su libertad? Mandé. Con oro y plata, Miss. Ujú, correcto. ¿Y qué hicieron los conquistadores después de capturar a Atahualpa? Lo mataron. Y ahí después de eso, La gente de él hicieron una guerra porque mataron a su jefe. ya Su hermano correcto. también. Sí, muy bien. ¿Y cómo fue asesinado Atahualpa? Por españoles. Sí, correcto, pero ¿cómo fue asesinado? En la lectura que les estaba dando les comenté cómo fue asesinado. Lo ejecutaron mismo. Correcto, fue ejecutado.
Y por último, Ricardo, ¿cómo reaccionaron los incas a la llegada de los españoles? Ellos mismos. ¿Mandé? Una guerra. No te escucho. Ahí mis. Sí, ahí sí. ¿Cómo reaccionaron los incas a la llegada de los españoles? Se enfurecieron mis y hicieron una guerra. Sí, está bien. Entonces, como pregunta para la casa, me pone la historia de Atahualpa. Solo eso ya. Me investigan la historia de Atahualpa y la hacen bonito, con una imagen y todo. Esa ya la voy a subir ahorita en unos 10, 20 minutos como tarea 2 para que la puedan subir como tarea 2, ¿ya? Sí,